Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hola, buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión estatutaria del mes de junio. Hoy les doy la bienvenida a través de la plataforma de la Sociedad Mexicana y a través de Facebook Live. Y a nombre del doctor Orozco, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana, les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente y que está invirtiendo nuestra pirámide poblacional y la población de la tercera edad, la población geriátrica, ha incrementado en las últimas décadas. Por eso es muy importante que nos apeguemos, nos sigamos actualizando a partir del diagnóstico y tratamiento de esta patología que es fibrilación auricular y falla cardíaca. Es un círculo vicioso y ahora vamos a dar el enfoque terapéutico que tenemos para nuestros pacientes. Tenemos el gusto de presentar al doctor Luis Ember, que es especialista en medicina de urgencias, que nos hará el placer de dar esta sesión desde Chile. Actualmente es el jefe del servicio de urgencias del Hospital Clínico de la Universidad Chilena y es expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias y presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a dar inicio a la sesión. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A mí me pidieron que les hablara de fibrilación auricular y falla cardíaca, un círculo vicioso y su enfoque terapéutico actual. Mi nombre es Luis Ember Gaete, yo soy jefe de servicio de urgencia del Hospital Luce Christus, soy profesor asistente en la Pontificia Universidad Católica de Chile en la sección de Medicina Urgencia y soy past president de la Sociedad Chilena de Medicina Urgencia y presidente electo de la Federación Latinoamericana de Medicina Urgencia. Y en la foto aparezco en mi otra pasión, aparte de la medicina urgencia, que es el rugby, donde los juegos soy árbitro y además soy médico del rugby, así que es un área muy entretenida que está hecha para los urgenciólogos. Los objetivos de la clase son comprender la interacción fisiopatológica entre la fibrilación auricular y la falla cardíaca, analizar las consecuencias clínicas de su coexistencia, discutir los enfoques terapéuticos actuales desde la perspectiva de urgencia y aplicar principios prácticos para el manejo en el servicio de urgencia. En primer lugar, hablando de esta patología que es muy frecuente, la prevalencia global afecta al 1 a 2% de la población general y aumenta con la edad. Eso es
bastante y quiere decir que tiene que ser bien manejada por nosotros, por la gran cantidad de personas que va a consultar con esta enfermedad. Y la falla cardíaca afecta entre el 2 al 3% de los adultos mayores a 40 años, que también se puede ver que es una patología prevalente. Y el dato importante es que existe una coexistencia hasta el 50% de los pacientes que en el que tienen una van a terminar desarrollando otra por el círculo vicioso que se provoca entre estas dos enfermedades, lo que vamos a ver más adelante. Hay un impacto clínico conjunto porque tener las dos enfermedades genera un mayor riesgo de hospitalización, tiene una mayor mortalidad, la calidad de vida de las personas que la padecen es mucho menor y presentan descompensaciones frecuentes. Y esto es lo que genera mayor impacto en la vida de los pacientes y a la vez termina haciendo de que las personas se desencanten y muchas veces quieran dejar los tratamientos de lado, incluso las consultas de seguimiento. En primer lugar, en la fisiopatología hay que entender de que en la fibrilación auricular, la fisiopatología lo que se traduce es una pérdida de la contracción auricular, porque es una contracción auricular inadecuada que no permite el adecuado vaciado de la aurícula. Y además se genera una taquicardia que es rápida y sostenida, lo que va a llevar a provocar una remodelación auricular estructural. Además, este mismo movimiento y esta pérdida de la contracción adecuada va a hacer de que se tienda a formar coágulos dentro de la aurícula, que va a ser también algo importante en la fisiopatología y algo que va a impactar en las complicaciones que tiene esta enfermedad sobre las personas. Y en el caso de la falla cardíaca, se va generando una activación neurohormonal producto de la falla cardíaca y al no tener un adecuado trabajo del músculo cardíaco, se genera una disminución de la fracción de eyección. Y esto a la larga termina disminuyendo el gasto cardíaco y genera además un remodelado ventricular. Las personas con una fracción de eyección disminuida terminan trayendo síntomas de falla cardíaca, lo que termina siendo muy difícil la vida de esta persona. Y aquí viene la parte importante, que hay un círculo vicioso, porque la fibrilación auricular genera una taquicardiomiopatía y la falla cardíaca termina generando además una dilatación auricular. Y este círculo vicioso, que lo vamos a ver más adelante, provoca una progresión mutua. Se genera este círculo que si no lo interrumpimos va a terminar afectando la mortalidad del paciente. Imaginémonos que estamos en el servicio de urgencia, 6 de la tarde, que es cuando en la gran mayoría de las urgencias hay un caos muy grande, y recibimos un paciente de 74 años, diabético, hipertenso y lipidémico, fumador, con mal control y que viene con dificultad respiratoria. Ese paciente lo ponemos al monitor, le tomamos un electrocardiograma y tenemos este ritmo. Este ritmo es un ritmo irregularmente irregular, con ausencia de ondas P y que tiene una respuesta ventricular variable. Esas son las características que tiene en el electrocardiograma. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente en la urgencia? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente está hemodinámicamente estable. Y esto lo logramos por nuestro mantra que repetimos constantemente, que es el ABCDEU, que es la evaluación primaria que todos los urgenciólogos hacemos. Y ahí nos vamos a dar cuenta inmediatamente si el paciente está estable hemodinámicamente o está inestable, si tiene síntomas de bajo gasto o congestión. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer en la urgencia es si es una fibrilación auricular reciente o es una fibrilación auricular ya que lleva más tiempo. Este es el círculo vicioso del cual les hablaba. Los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen un aumento de la presión auricular, lo que genera una dilatación auricular. Hay que reconocer que las aurículas no logran resistir bien la presión y tienden a remodelarse cuando esto ocurre. Al haber esta remodelación, se generan trastornos de la conducción intraauricular y se genera una insuficiencia mitral funcional. Todo esto lleva a una remodelación eléctrica y estructural, lo que va a hacer de que se genere la fibrilación auricular. Y esto a la vez genera fibrosis y activación neuromoral. Y la fibrilación auricular, junto con los cambios que se provocan por la activación neuromoral y la fibrosis cardíaca, van terminando de generar una disminución del gasto cardíaco, genera una frecuencia ventricular rápida, genera irregularidad en la frecuencia cardíaca
pérdida de la contracción atrial y una taquicardiomiopatía. Y esto a la larga termina provocando una fracción de eyección reducida, gatillándose en insuficiencia cardíaca. Y además hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes tienen patologías que pueden agravar este mismo cuadro. Entonces nosotros tenemos que detectar esto y ir a atacarlo. Para hablar básicamente de la fibrilación auricular, tenemos una clasificación que es importante tenerla en mente, que es cuando es paroxística, que es menor a 7 días y generalmente tiene reversión espontánea. La persistente es mayor a 7 días hasta un año y en este caso se requiere intervención y la gran mayoría de las veces cuando esto ya se vuelve persistente en el tiempo va a requerir control del ritmo, perdón, control de la frecuencia, y permanente es mayor a un año, en la cual, cuando ya uno dice que es permanente es porque ya tanto el médico como el paciente se aceptaron de que este paciente ya este es el ritmo que va a tener y ya tengo que empezar a preocuparme de que como es el ritmo tengo que tratar de manejar la frecuencia cardíaca y otra serie de factores para que impidan que se desarrollen complicaciones propias de la fibrilación auricular y recurrentes cuando 2 o más episodios al año. En el caso de la clasificación de la falla cardíaca, tenemos que está la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que es cuando es menor a 40%. La falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pero que es mejorada, que tenía una previa menor a 40% y una medición posterior, se nos damos cuenta que está sobre el 40%. Esto habla de un éxito terapéutico de las intervenciones que hemos hecho. Una falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida es cuando está entre 41 y 49. Y una falla cardíaca con fracción de eyección conservada es cuando está mayor a 50. Aquí es donde tenemos que poner ojo, es si llegamos a tener el antecedente que el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección menor a 40%, es donde tenemos que estar alerta y ser más activos en el manejo del paciente. Si además contamos que podemos revisar en el sistema o el paciente nos aporta de que tiene una ecografía, nos vamos a dar cuenta en la ecografía que va a haber dilatación auricular izquierda, hay una disfunción diastólica, hipertrofia ventricular izquierda y se ve una disminución de la fracción de eyección. Todas estas cosas nos van a permitir darnos cuenta muchas veces en los pacientes que tienen fibrilación auricular que además comparten una falla cardíaca. Pero hay que tener en cuenta que si no contamos con esto, los antecedentes del paciente, el electrocardiograma y el cuadro clínico nos van a permitir hacernos la idea de que que tiene además de la fibrilación auricular una falla cardíaca. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la urgencia? Lo primero es evaluar la estabilidad hemodinámica, como dijimos anteriormente. Tenemos que definir si vamos a tener una estrategia de control de ritmo de frecuencia. En tercer lugar, evaluar la necesidad de anticoagulación. Y en cuarto lugar, considerar las causas reversibles. Aquí es lo primero que uno tiene que tener en la cabeza, que todo paciente que yo veo que está hemodinámicamente inestable o tiene signos de inestabilidad, yo tengo que hacer una cardioversión. Aquí no hay que darse una cardioversión eléctrica, no me tengo que dar más vueltas. Es parte de las acciones primarias que tengo que realizar para poder corregir la alteración de la letra C de la evaluación primaria. Aquí también toma importancia, una vez que yo tengo un paciente, ya determino que está el paciente hemodinámicamente estable, ver el tiempo de evolución. Porque si es menor a 48 horas, yo puedo realizar una cardioversión inmediata sin anticoagulación previa. Ahora, si es mayor a 48 horas, voy a requerir anticoagulación de al menos 3 semanas antes de realizar la cardioversión. Y aquí viene algo súper importante que yo creo que tenemos que tener en cuenta, considerando además con la judicialización que está teniendo la medicina. Es muy difícil saber realmente si el paciente lleva menor a 48 horas. La única forma es que tener un electrocardiograma 48 horas previas que esté en ritmo sinusal. Esa es la única forma en que lo cual yo puedo certificar que tiene menor a 48 horas. Porque si resulta que este paciente me dice que él ya se siente mal o ha sentido una taquicardia o palpitaciones antes solo en las últimas 48 horas, yo tengo que indagar si el paciente previamente ha tenido síntomas de disnea, ha tenido episodios de disminución de capacidad funcional, ha tenido episodios de palpitaciones, porque ahí quiere decir que esta fibrilación auricular no es realmente menor a 48 horas. Entonces,
por lo menos la forma en que yo actúo, solo asumo que tiene menor a 48 horas en los pacientes que me muestren un electrocardiograma en el cual 48 horas antes estaba en ritmo sinusal. Y aquí yo tengo que tomar la decisión, control de frecuencia o control de ritmo. Y eso va a depender del tiempo de evolución y además del tipo de paciente. Los pacientes que ya tienen, son más añosos, van a tener ya, lo más seguro es que tengan ya cambios estructurales y en esos pacientes tengo que ya asumir directamente de que lo que voy a hacer es tener un control de la frecuencia más que del ritmo. No así en los pacientes más jóvenes. El enfoque de control del ritmo lo que busca es restaurar el ritmo sinusal en los pacientes sintomáticos o con frecuencia cardíaca inducida o con una taquicardia inducida por fibrilación auricular. Hay opciones que son la cardioversión eléctrica con farmacológica y dentro de los arrítmicos, a pesar de que no es una droga muy limpia, está la amiodarona, pero también tenemos propafenona y flecainida, que ahí vienen algunas técnicas como, que se conocen como peeling de pod, que son pacientes que se les enseña que cuando tienen, que son pacientes jóvenes, que antes se les enseña que si llegan a presentar algún episodio de estas características, se puede administrar este tipo de fármacos. Y además tenemos el enfoque de control de frecuencia, en el cual el objetivo es mantener una frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto en reposo o menor a 80. Se ha visto que mantener, no es necesario ser tan estricto, que manteniendo menor a 110 ya logra un buen control de estos pacientes. Y ahí tenemos medicamentos como beta bloqueadores, calcioagonistas, no dihidropiridínicos y algo que ya está mucho más en retirada en la gran mayoría de los lugares, que es la digoxina. Cardioversión eléctrica tiene mayor eficacia que la farmacológica, pero tiene la dificultad muchas veces que requiere sedación y monitorización que no siempre voy a poder hacerla en los servicios de urgencia que están completamente saturados y que tengo que ver muchos más pacientes graves. Tiene riesgo tromboembólico si no hay una anticoagulación adecuada, y esto lo tengo que siempre tener en la cabeza, el riesgo tromboembólico. Yo sugiero siempre que sea con 200 joules porque hay que entender que al ser un ritmo desordenado, va a ser difícil que responda a cargas menores que esto. Y la cardioversión farmacológica hay que, siendo súper sincero, a pesar de no ser una droga, la droga ideal y por la gran variabilidad de efectos no deseados que puede llegar a tener, seguimos utilizando la miodarona de forma endovenosa, o puede ser lo que la molécula que tenemos al lado derecho, que es la propafenona. Cualquiera de las dos es la que utilizamos con mayor frecuencia en Chile, y es lo que más llevamos a cabo para poder realizar una cardioversión farmacológica. Y aquí es importante una cosa, yo tengo que hacer un seguimiento post-cardioversión. No basta con que yo este paciente le haga la cardioversión y lo dé alta. Tengo que asegurarme de que se vaya con un control con algún médico, idealmente con un cardiólogo, y tiene que hacerse un control de electrocardiográfico al menos en las próximas 4 o 6 semanas. Hay que enseñarle que se haga un monitoreo de la frecuencia cardíaca de los síntomas, y cuando vea que tiene una frecuencia cardíaca elevada o tiene síntomas de dificultad respiratoria, tiene síntomas de falla cardíaca, tiene que el paciente llevar un registro. Es súper importante en este tipo de pacientes enseñarles a que lleven un diario de vida de su enfermedad. Puede ser tedioso, pero es lo que más ayuda al médico posteriormente y lo que más nos orienta a qué debemos hacer. Hay que hacer ajustes de fármacos siempre, según respuesta clínica, y es importante que este paciente se vaya anticoagulado si es que tiene un riesgo tromboembólico medido por la escala de Chas-Basque mayor a igual a 2, que la vamos a ver a continuación. En relación a la anticoagulación, lo primero que yo tengo que tratar de ver es cuál es el riesgo cardioembólico de este paciente. Y para esto, esta es la escala más utilizada, existen otras, pero por lo menos es la para mí tiene la mayor cantidad de estudio y respaldo, y es la que me parece que es más simple para utilizar. En el caso que tenga un valor mayor o igual a 2, ese paciente se tiene que ir con anticoagulación. Pero yo también tengo que evaluar el riesgo de sangrado. Y para eso tengo una escala que se llama Hasbled, que también es importante porque toda intervención que nosotros realizamos tiene que medirse el riesgo-beneficio. El manejo en la urgencia, como lo vimos anteriormente, va a depender de la estabilidad
y va a depender de cuál va a ser lo que yo voy a realizar del control, de si va a ser control del ritmo o control de la frecuencia. Este es algo que está en la revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología y me parece que es bastante adecuado, no es tan simple como uno le gustaría, que, sin tanta flecha, pero lo primero que si se fijan habla de si es estable o inestable, si es primer episodio, si es conocido o no conocido. Pero aquí lo que yo tengo que, lo más importante que yo tengo que tener en la cabeza es si es estable o inestable, el tiempo de duración, si voy a realizar una cardioversión eléctrica o farmacológica, y si el paciente se va a ir, se va a anticoagular o no se va a anticoagular. Y en el caso de un paciente que tenga fibrilación auricular en contexto de insuficiencia cardíaca, yo tengo que preocuparme en controlar la frecuencia de ese paciente. Y aquí viene una pregunta que uno siempre se hace. ¿La insuficiencia cardíaca es secundaria al, a la frecuencia cardíaca porque tengo una FA con taquicardia ventricular rápida? ¿O la FA es secundaria a que tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca? Hay un número mágico que se postula que cuando es menor a 150, lo más seguro es que la fibrilación auricular no sea la que está provocando la insuficiencia cardíaca. Ahora, si es mayor a 150, yo podría asumir de que debido a la alta frecuencia cardíaca y al impacto que tiene esto sobre el gasto cardíaco, es lo que me está provocando la insuficiencia cardíaca. Em, yo tengo que evitar, yo puedo hacer el control de frecuencia si es necesario con beta bloqueadores, también, o digoxina, que es algo que seguimos ocupando. Tengo que evitar calcio antagonistas no dihidropirídicos si hay difusión sistólica y evaluar lo que les decía antes, si la insuficiencia cardíaca es secundaria a esta respuesta ventricular acelerada de la fibrilación auricular. Hay terapias ya que se plantean mucho más cuando ya el paciente ya está hospitalizado o está en seguimiento, que por ejemplo, pacientes que van a requerir, cuando ya este cuadro es llevado al extremo, hay pacientes que van a requerir el implante de un resincronizador. Y estos son generalmente pacientes con disfunción ventricular, con QRS ancho, que presentan síntomas persistentes. Y en estos pacientes se utiliza porque se ha visto que puede mejorar la función cardíaca y reducir la fibrilación auricular. Y esto ya es algo de resorte cuando el paciente ya está en unidad de cardiología, pero es bueno conocer en qué pacientes podría estar indicado. Y lo mismo con la ablación con catéter, que se ha visto que es eficaz en FA paroxística refractaria a fármaco, y esto puede mejorar la fracción de eyección y reducir las hospitalizaciones en pacientes que tienen esta mezcla de fibrilación auricular con falla cardíaca. Una cosa que es muy importante en estos pacientes es el seguimiento. Yo me tengo que dar el tiempo de educar al paciente y de meterle en la cabeza de que el seguimiento es algo que va a hacer que tenga una mejor calidad de vida y que tenga una menor riesgo de mortalidad. Los pacientes que tienen un mal seguimiento, que tienen una insuficiencia cardíaca con una fibrilación auricular, tienen una mortalidad de 2 veces superior a la población normal. Entonces es algo que es muy importante que hacer de que el paciente tome conciencia. Y aquí es importante la educación del paciente, explicarle cuáles son los síntomas de recaída. Si presenta palpitaciones, disnea, se cansa más, deja de hacer sus actividades habituales, el paciente tiene que consultar precozmente. Hay que enseñarle la importancia de adherencia de los anticoagulantes y de los fármacos que le vamos a dar para poder hacer un adecuado control del ritmo o un adecuado control de la frecuencia. Y es importante promover el control de comorbilidades. La gran mayoría de estos pacientes tienen algún otro tipo de comorbilidad como la hipertensión, la diabetes, la obesidad o incluso tiene apnea de sueño. ¿Cuáles son las comorbilidades que más complican esta mezcla? Los pacientes que tienen hipertensión arterial, son diabéticos, son enfermos renal crónicos, especialmente los que se encuentran en diálisis, tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tienen el síndrome de apnea y apnea del sueño. Tengo que ser
muy persistente con los pacientes en decirle que si no controlan este tipo de patología, van a tener una peor calidad de vida y un mayor riesgo de fallecer. También es importante en los pacientes que vamos a anticoagular recalcar la prevención del riesgo de caída. Hay que evitar los desencadenantes, especialmente el alcohol, y hay que revisar fármacos que sean proarrítmicos y tenemos que además preocuparnos de hacer una rehabilitación cardiovascular. Es importante que estos pacientes hay que hacer que tomen un ritmo de vida saludable, que tomen un ritmo de vida que les va a permitir mejorar sus comorbilidades y enfrentar de mejor forma una vida con esta combinación de enfermedades que no es lo ideal. ¿Cuáles son los principales errores que tenemos en el manejo en el servicio de urgencia de este tipo de pacientes? No reconocer la fibrilación auricular como causa de la descompensación, no anticoagulamos muchas veces cuando corresponde, podemos dejar fármacos que pueden afectar la falla cardíaca y nos demoramos en la cardioversión en pacientes inestables. Y esto es súper importante. Si el paciente está inestable, no hay que demorar la cardioversión. El, ¿Qué se puede hacer con este tipo de pacientes cuando consultan en la urgencia y tengo una consulta en caos? Este es lo que yo me fijo en un paciente que me permite que no se me pasen cosas en el paciente cuando tengo una urgencia sobresaturada. Preguntarme si la fibrilación auricular es nueva o crónica, ver si está estable o inestable, plantearme si algo control de ritmo o de frecuencia, si lo anticoagulo o no, y cuáles son las causas precipitantes que puedo corregir. Algunas perlas clínicas para llevarse para la casa. Si el paciente tiene una fibrilación auricular rápida, disnea súbita, hay que descartar de inmediato que el paciente además sea portador de una falla cardíaca subyacente. Siempre pensar en cardioversión eléctrica frente a inestabilidad hemodinámica, compromiso de conciencia o hipotensión y evitar la digoxina como única terapia en pacientes activos o que estén inestables. Los mensajes claves de esta presentación son la fibrilación auricular y la falla cardíaca se agravan mutuamente. Es un ciclo que tenemos que interrumpir y esto se hace tratando de forma adecuada estas patologías y haciendo que el paciente tome conciencia. La anticoagulación es un pilar terapéutico, incluso si la fibrilación auricular es asintomática. Y las conclusiones son que identificar y tratar precozmente la fibrilación auricular y la falla cardíaca mejora la sobrevida de estos pacientes. Su coexistencia requiere estrategias personalizadas e integrales y el rol del médico de urgencia es clave en la detección y el primer abordaje de estas patologías. Y lo más importante, no nos olvidemos que nosotros no tratamos ni un ritmo ni tratamos un cuadro clínico. Lo que hacemos nosotros es tratar pacientes y tenemos que hacer todo lo posible para que este paciente vuelva a tener una mejor calidad de vida. Ese es mi correo por si alguien me quiere escribir y le puedo enviar la bibliografía o si tiene alguno al respecto. Así que eso es. Muchas gracias. Gracias, doctor, por participar en esta sesión a expensas de la diferencia de horario de Chile y México. Y sin duda a nivel mundial, y obviamente en Chile, tanto en México, la pirámide poblacional se ha ido invirtiendo y la población de adulto mayor geriátrico, pues obviamente ya es muchísimo más. Eso nos lleva a estar totalmente obligados a conocer y estar mucho más actualizados y apegados a este tipo de patologías, que es un mal común o un mal frecuente en este tipo de población, ¿no? Que es la falla cardíaca y como usted bien decía, la falla cardíaca y la fibrilación auricular. Y como usted bien decía, en ocasiones no sabemos qué fue primero, ¿no? Acá decimos no sabemos qué fue primero el huevo o la gallina, no sabemos qué fue lo que precipitó la falla cardíaca, si fue el incremento de la frecuencia cardíaca o el incremento de la frecuencia cardíaca que haya incrementado la falla cardíaca. Pero es un conjunto de patologías que tenemos que tener en conocimiento y para eso tenemos una serie de preguntas muy breves y concretas aquí de nuestros oyentes y si me da paso para dar contestación a ellas, que cuál sería, en ocasiones en el servicio de urgencias tomamos la decisión o no es posible que suba a piso o que lo vea un cardiólogo, ¿no? Por el incremento de demanda o no contamos incluso con cardiólogo en nuestras unidades.
¿Cuál sería una frecuencia cardíaca adecuada para yo decidir como médico de urgencias que puedo egresar tranquilamente a mi paciente? Lo primero es el cuadro clínico. El paciente tiene que sentirse bien, el paciente tiene que poder irse acompañado inicialmente y poder tener un adecuado seguimiento. Porque muchas veces estos pacientes, aparte de hacer un control de frecuencia cardíaca, los mandamos anticoagulados. Entonces, un paciente, los pacientes, como tú bien decías, estamos con esta inversión de la pirámide, entonces cada día son más viejitos. Y si estos pacientes los enviamos a la casa sin acompañamiento y están anticoagulados, se pueden caer. Y yo creo que la frecuencia cardíaca que uno debe buscar es menor a 110. Muchas veces cuando uno trata de buscar ser mucho más estricto en el control de frecuencia cardíaca, puede terminar afectando el gasto cardíaco del paciente y es un paciente que va a sentirse más mal, puede tener incluso riesgo de presentar una lipotimia, de tener caídas. Entonces yo creo que uno puede mandar adecuadamente a la casa y con tranquilidad a un paciente que tenga una frecuencia cardíaca menor a 110. Sí, exacto, y sobre todo que mantengamos a ese paciente bajo esa frecuencia cardíaca un buen de horas, incluso un par de días bajo vigilancia y estar seguros, no nada más que haya bajado y ya vámonos para casa, ¿no? Y sobre todo tener este acompañamiento y la confirmación de que pues va a poder tener el tratamiento adecuado, ¿no? Que lo va a poder seguir continuando en casa y si no, pues lo mantenemos o incluso lo ingresamos a piso mejor para asegurarnos de que esté bien tratado, ¿no? Y bien estable sobre Sí. todo. Una de las grandes dudas, ¿todavía sigo utilizando digoxina? ¿En qué casos damos un poco más de prioridad con digoxina versus amiodarona? ¿O es todavía del último tratamiento? Eso es bien controversial. La digoxina es un fármaco que tiene también complicaciones, que si no la persona no se puede hacer un adecuado seguimiento, te puedo terminar a la larga generar una insuficiencia cardíaca inducida por fármaco. Muchas veces estos pacientes consultan por bradicardias que son bastante extremas. Y la miodarona es una droga que tiene hartos también efectos no deseados, tiene efectos pulmonares, efectos tiroides, entonces, pero siendo súper sincero, en nuestros países latinoamericanos es las drogas que tenemos a mano. Sí. Y yo creo que estos pacientes con un adecuado control y seguimiento y teniendo solo muchas veces acceso a estas drogas las que tenemos que utilizar. Es difícil, especialmente, no sé si les pasa a ustedes, en nuestro sistema público son las drogas que utilizamos frecuentemente. Intentar ocupar otra, vamos a hacer que el paciente caiga en un costo que no lo va a poder solventar en el tiempo y a la larga va a suspender su tratamiento, que me parece que es mucho peor que tomar estas dos drogas. Ahora, si entre amiodarona o digoxina, por una cosa de experiencia de uso o de cómo me ha tocado ver, yo prefiero mucho más la miovarona. Sí, de hecho, en lo personal también, incluso pues ya más de un par de años, incluso la digoxina bajó de nivel de evidencia, pero no logra desaparecer de ningún algoritmo, ¿no? Y Sí. muchas veces también esto lo que dice de medicina basada en existencias, de lo que tenemos en el servicio. Y no olvidar que obviamente paciente con digoxina le debemos de dar un seguimiento. Tampoco lo hacemos porque no en muchos lados lo miden, pero los niveles de digoxina, ¿no? A veces que también el paciente descompensado, pero por la misma toxicidad de la digoxina. Y otra pregunta, ¿qué estudios complementarios necesitaríamos hacerle a un paciente con fibrilación auricular de reciente diagnóstico? O sea, va debutando para poder tener un diagnóstico completo. Digo, en urgencias realizamos electrocardiograma, hacemos radiografía de tórax, evaluamos toda la valoración, pero yo creo que un ecocardiograma, ¿no? Sería un ecocardiograma. Sí, yo creo que es lo que deberíamos tener. Yo creo que una ecocardiografía le deberíamos hacer. Y en los pacientes que tenemos la sospecha de que ya lleva más tiempo, debería hacer un ecocardiograma transesofágico. Porque lo que yo tengo que ir a buscar dirigidamente es que si en la orejuela hay coágulos, porque si ese paciente yo no lo anticoagulo de forma adecuada y termina siendo cardiovertido, el paciente puede hacer una complicación tromboembólica que puede significar de que puede quedar postrado en el caso que sea a nivel cerebrovascular, puede tener infartos intestinales. Entonces yo creo que es importante el ecocardiograma lo antes posible. Muchos centros no tienen acceso a un ecocardiograma transesofágico y en ese tipo de paciente va a requerir sedación, va a requerir hospitalización muchas veces. Entonces, quizás
lo mejor en estos casos es tener un ecocardiograma. Yo creo que tiene que ser un ecocardiograma formal. No, no basta con tener un ecocardiograma de las ecoscopías que hacemos nosotros. Tiene que ser un ecocardiograma formal hecho por un especialista en esa área. Lo que nos sirve a nosotros del POCUS, del rastreo ecocardiográfico que hacemos en urgencias, es justo este punto, ¿no? Probablemente es un paciente que nos llega inestable, que estamos en la línea en que si lo vamos a cardiovertir o no, podemos hacer un buen ventaneo para nosotros estar seguros de esto que usted menciona, de que no tenga trombos y nosotros realizar la cardioversión, porque hay pacientes que en ocasiones no requieren de una cardioversión, hay veces que nos vamos con 2 o 3 cardioversiones y mayor el riesgo de estos trombos con complicaciones pues en agudo, ¿no? Esto es inmediato. Y última pregunta, doctor, siempre es como, híjole, la duda sí está hipotenso el paciente, pero algunas otras datos que nos sugieran que tengo que cardiovertir a mi paciente. Yo creo que aquí, cuando yo tengo un paciente hemodinámicamente inestable es porque su gasto cardíaco está muy afectado. Y yo tengo que buscar estrategias que me permitan volver su gasto cardíaco a un valor que permita sustentar la demanda del cuerpo. Entonces, un paciente, si está hemodinámicamente estable, está hipotenso, un paciente que esté con compromiso de conciencia, con dificultad respiratoria, con dolor torácico, es un paciente que me está diciendo que su gasto cardíaco no es adecuado. Y en esos pacientes yo creo que hay que tomar rápidamente la decisión de cardiovertirlo. Uno siempre le queda dando vuelta en un paciente, si el paciente está taquicárdico, pero no estable hemodinámicamente, yo podría esperar, o no tiene ninguno de estos síntomas de inestabilidad, yo podría esperar a buscar la causa que está generando que una inestabilidad de la fibrilación auricular o de su falla cardíaca. Pero si el paciente presenta algún síntoma o signo de inestabilidad o hemodinámica, yo tengo que ahí tomar la decisión de cardiovertirlo. Mientras más me demore en cardiovertir, más riesgo tiene ese paciente. Pues muchas gracias, doctor Luis Enberg. La verdad es que estamos muy contentos por haber logrado esta sesión. Vuelvo a repetir, por la diferencia de horarios entre Chile y México. Estamos muy contentos y a nombre del doctor Orozco, que es nuestro presidente de la Sociedad Mexicana, agradecerle a usted y a todos sus colegas chilenos por esta participación y sobre todo extenderles la invitación a toda la audiencia que estén al pendiente de las redes sociales de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, porque por ahí se vienen sorpresas, algunos congresos, sobre todo también de la sociedad chilena y sobre todo de la sociedad mexicana, que vamos a estar seguramente colaborando en muchos proyectos. ¿Algo con lo que quiera cerrar, doctor? No, muchas gracias por la invitación, le agradezco, espero vernos en México, ojalá en el corto plazo, porque me encanta ir para allá, así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor, hasta luego. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre.
Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros,